Hola Blackies, bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender a diseñar tu primer suéter en solo 4 piezas. Sí, así como escuchaste, es muy sencillo poder hacer tu propio suéter con tu propio diseño, solo hay que tener en cuenta algunas pautas. Así que vamos a ver primero algunas cositas a tener en cuenta antes de comenzar y después cuáles serían estas 4 piezas que tenemos que construir para lograr nuestro primer diseño. Y a lo último te voy a dar algunos tips de diseño exclusivamente para que lo puedas hacer un poquito más interesante, algunos detalles, algunas ribetes, algunas cositas que hacen que tenga más diseño exclusivo y a pesar de que sea una pieza sencilla pueda denotar algo divino, ¿no? Esto está construido, por ejemplo, en 4 piezas. Tiene alguna complejidad un poquito más con algunos aumentos y disminuciones que no vamos a trabajar acá. Es un tejido para principiantes, es tu primer diseño, pero este es un diseño en 4 piezas. No tiene mucho más que eso, ni siquiera tiene ribetes porque el punto hace todo. Así que vamos a comenzar a ver cuáles son todos estos detalles que tenés que tener en cuenta. Vamos a ver qué necesitas para aprender a diseñar tu primer suéter en 4 piezas. Como dijimos, es muy sencillo, pero vas a necesitar conocer algunas cosas previamente para poder hacer tu propio diseño y que no sea una copia de algo que ya viste en Pinterest o en alguna otra red social. Yo lo que tengo y que me ayuda mucho son estas planillitas, estos figurines ya impresos con las fichas técnicas. Esto lo pueden agregar ustedes después a mano y estos figurines también se los pueden imprimir de la web. Hay muchísimos, los pueden calcar y si se animan también pueden aprender a dibujarlos. Hay muchísimos tutoriales que te enseñan a dibujarlos con las proporciones y demás, pero no es necesario. Ahora les voy a enseñar ¿para qué son útiles estos figurines? Acá, como ven, hay uno que dibujé yo, sobre el cual también diseñé, y es súper sencillo una vez que lo aprendes. Pero si no, puedes usar estos que los descargas de la web y también sirven muchísimo. Vamos a usar hojas blancas y después esto es para analizar la muestra. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante el tema de la muestra. Vamos ahora a ver un poquito cómo sería la estructura de nuestro suéter para pasar después a los detalles técnicos de qué tendrías que decidir luego de que aprendas cómo es esta estructura básica que esencialmente se trabaja con cuadrados y rectángulos, nada más que eso. Si sabes tejer cuadrados y rectángulos vas a poder diseñar tu propio suéter. Bien, vamos a ver cuáles son estas 4 piezas, estos 4 rectángulos y cuadrados que vas a necesitar para diseñar tu primer suéter. Vamos a tener una espalda, un delantero y 2 mangas exactamente iguales. Ahora, ¿la espalda y el delantero tienen que ser de la misma medida? No necesariamente. Puede ser que la espalda, por ejemplo, sea más chica porque tenés más busto que espalda, entonces eso va a hacer que el suéter se te ajuste mucho mejor. Pero esto te lo voy a explicar mejor en un figurín porque nos va a ayudar, nos va a servir de ayuda visual para que puedas entender cómo funciona esto de las medidas, porque el tema medidas es bastante difícil al principio, pero es la clave para que tu suéter quede perfecto. Así que vamos a analizar un poquito qué medidas necesitas tomar, porque después las vas a utilizar para trasladar la muestra, que vamos a hablar un poquito más adelante, a lo que sería tu suéter para calcular todos los puntos para iniciar. Así que vamos a ver qué medidas necesitamos. Vamos a usar otro color para que se note mejor. Esta medida de la espalda es súper importante porque va de hombro a hombro y te dice un poco el ancho que va a tener tu suéter. Como no estamos trabajando en suéteres que tengan sisa, es decir, no hacemos una sisa cavada, nuestros suéteres siempre quedan caídos acá. Porque estamos trabajando con un cuadrado y un rectángulo y por lo tanto va a caer. Este dato es importante, recordalo, porque vamos a hablar después de esto por las mangas. Les decía, la medida de lo que es la espalda es súper importante porque nos va a dar un poco el ancho de nuestro suéter. Pero también tenemos que tener en cuenta esta medida, que es la del busto, como les decía, que es una medida circular y se toma desde tomando la espalda y la parte más ancha del busto, teniendo en cuenta que cuando tomamos el centímetro no se nos caiga por la espalda porque si no esa medida nos va a dar menos o más. Esta medida, como les decía, es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, como acá en este figurín, una espalda pequeñita, pero tengo mucho busto, usamos otro color, se va a notar mejor, tengo mucho busto acá, fíjense, pero tengo una espalda pequeñita y yo tomo estas medidas, por ejemplo, de la espalda y del busto de referencia para hacer mis cuadrados o rectángulos, lo que va a pasar es que mi suéter va a quedar muy caído sobre la manga, es decir, va a quedar muy oversize. Vamos a agarrar otro figurín para mostrarles.
Es decir, mi suéter va a quedar una cosa así. Va a quedar muy caído. Fíjense, ahí voy a tener las mangas. Y me va a quedar muy caído. Así. Por ejemplo, vamos a hacerlo 3/4. Es decir, prácticamente no va a tener forma, va a quedar muy ancho y no se va a ajustar bien. Entonces, si tenemos en cuenta también esta medida del busto y la espalda, podemos hacer, por ejemplo, más ajustes solamente utilizando estas medidas y sin necesidad de realizar un aumento o una disminución. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, yo para la medida de mi delantero voy a tener en cuenta la medida de lo que sería esta medida. Esto por ahí puede ser confuso. Voy a tomar la medida que sería de espalda, que se llama, que va de hombro a hombro, de un hombro al otro, desde este huesito, se los voy a marcar acá, desde ese huesito del hombro al otro huesito del hombro, se le llama medida de espalda. Van a tener en cuenta esa medida y van a tener en cuenta la medida del busto, la que sea más amplia, para que el delantero les llegue a tapar bien. Y después, para esta medida de la espalda, ustedes pueden llegar a hacerlo más chiquito, como les decía, si tienen mucho busto o poca espalda. Si no hay mucha diferencia entre el busto y la espalda, ¿a qué me refiero con el busto? Cuando tomamos busto tomamos una medida circular, pero puede ser que tengamos una espalda chiquita. Entonces esa medida a veces es medida confusa, porque puede ser que nos dé 95 centímetros, pero que sea solamente de busto, o puede ser que sean 95 centímetros y yo no tenga nada de busto, pero tenga mucha espalda. Entonces son medidas que podemos tener en cuenta para que, a pesar de que trabajemos con estas figuras tan simples, el suéter tenga un mejor ajuste. Entonces, en esta medida de la espalda, esencialmente sí vamos a tomar esa medida, pero también vamos a tener en cuenta esta medida que les decía acá, para que ustedes puedan hacer un mejor ajuste. Entonces, esta sería una medida de espalda más esta segunda medida, que es la parte de atrás de lo que sería el busto. Es decir, el busto, fíjense, viene por delante y sería esta medida de acá. Entonces, de esa forma, lo que va a hacer es que nuestro suéter se va a ajustar mucho mejor. Acá. Lo que va a hacer es que por delante va a tener esta caída más amplia, pero por detrás el suéter se va a ajustar un poquito más. Y va a parecer que tiene tal vez algún aumento o disminución y en realidad no lo tiene, simplemente es que hicimos la espalda más chiquita. Yo sé que parece complejo esto, pero solamente se trata de saber nuestras medidas, conocer bien nuestras medidas, tomar bien nuestras medidas. Es importante que no se tomen ustedes las medidas, que siempre sea alguien que les tome, porque a pesar de que en tejido como que no varía demasiado estas medidas, 1 centímetro u otro, es importante que alguien más se las tome. Entonces, estas son las medidas que tenemos que tener en cuenta, nuestra medida de espalda y nuestra medida de busto. Y esta segunda medida para saber si tenemos la espalda muy chiquita y mucho busto, o si tenemos poco busto y mucha espalda, o tal vez es una medida pareja entre lo que sería el radio del busto y la espalda. En ese caso podemos hacerlos iguales. Entonces, esas medidas hay que tenerlas en cuenta. Vamos ahora a ver el tema de la manga, que les decía que hay que tener en cuenta esta otra medida. Vamos a cambiar de color para la manga. ¿Por qué? Porque como les decía, nosotros no trabajamos esta sisa, que se llama, ¿no? Que va desde este huesito del hombro hasta el pliegue de la axila. No hacemos ese cavado de la sisa que suelen tener los suéteres, las remeras que siempre vemos. Esto se llama sisa. Marcamos bien ahí con verde. Entonces lo que sucede es que nuestro suéter cae, fíjense, vamos a hacerlo acá. El suéter cae sobre la manga, entonces la manga nos queda como por acá. Eso quiere decir que cuando calculemos nosotros nuestro largo de manga, vamos a tener que tener en cuenta otras medidas y no solamente el largo de manga oficial que ustedes van a encontrar en las medidas de patronaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la manga oficialmente se mide de la siguiente forma. Se mide tomando desde este mismo huesito que yo les marqué acá hasta lo que sería la muñeca o, por ejemplo, si van a hacer una manga 3/4, hasta el codo. Y se toma también con la manga, el brazo ligeramente doblado, para que justamente esta medida nos dé bien. Pero ¿qué pasa si yo cuando tejo mi manga tomo esta medida según me dicen por ejemplo, todos los
manuales de patronaje y demás, nos dicen estas medidas. Y es que en realidad mi suéter va a estar cayendo como por acá, en realidad. Entonces la manga me va a quedar larga, porque todo este segmento me va a sobrar. Entonces, yo lo que les recomiendo es que primero ustedes calculen en la espalda y el delantero. Una vez que tengan esto, se lo pueden probar, sobre todo porque estamos diseñando nuestro primer suéter. Se lo pueden probar y una vez que ustedes se puedan probar, ahí recién tomen esta medida. Es decir, yo me probé mi suéter cae por acá y desde acá es donde va a empezar mi manga. Este es un tema muy recurrente, que las mangas queden largas, por eso les recomiendo que lo hagan así. Otra forma que tenemos también es empezar las mangas de una forma que podamos, por ejemplo, hacerlas más chicas o más grandes a medida que las vamos tejiendo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, voy a usar a ver este que no está tan rayadito. Lo que yo hago generalmente es empezar la manga por acá, que sería el puño, y la empiezo a construir para arriba hacia la sisa. Esto lo hago por dos motivos. Un motivo es que la tira de inicio siempre queda más tensa, entonces no quiero que me tense la sisa, de que justamente yo puedo ir controlando esta medida a medida que justamente construyo mi suéter. Por lo tanto, yo empiezo desde el puño y voy tejiendo. Si veo que la manga está muy larga, yo puedo descender un poco. Ahora, si yo ya calculé todo mi manga y empecé, es como mucho más complicado. Otro tip que siempre tengo con las mangas es que una vez que ustedes las tejan y antes de cerrar y coser y demás, como las vamos a tejer abiertas las mangas y después las vamos a coser, es que ustedes puedan colgar las mangas con algún ganchito o algo, las puedan colgar, así, las cuelgan con ganchitos de la ropa, los pueden colgar para que el mismo peso del tejido empiece a caer. Sobre todo si son mangas muy largas o si es algún hilado muy pesado, porque lo que va a hacer es que el tejido va a empezar a ceder hacia abajo. Entonces, si yo ya cerré toda mi manga, ya la cosí y encima también la cosí acá, lo que va a suceder es que la manga va a empezar a ceder y probablemente me empiece a quedar por acá. Todas esas cosas son cuestiones a tener en cuenta cuando diseñamos nuestro primer suéter. Al principio parece un montón, pero les recomiendo vean el videito varias veces porque son como pequeños tips que les van a servir para cualquier diseño que hagan. Bien, sigamos hablando de medidas. Hablamos de lo que sería el largo de la manga, pero no hablamos de lo que sería el ancho de la manga. El ancho de la manga va a ser el ancho de mi brazo, es decir, este ancho, que es una medida que también es circular. Y la van a tomar en la parte más ancha del brazo. Tengan en cuenta también que el suéter va a caer, es decir, mientras más grande haga yo mi suéter, más grande, va a caer el diseño. Entonces, si yo hago un diseño, por ejemplo, oversize y todo esto sería mi suéter, fíjense, la base va a terminar cayendo sobre lo que sería el codo. Entonces, si yo tomo la medida más ancha de lo que sería el brazo, la manga me va a quedar gigante. Me va a quedar una manga súper gigante y también va a quedar muy amplia para lo que sería la zona del codo al puño. Entonces también tengo que tener en cuenta qué tan amplio voy a hacer, porque puede que quiera un suéter más ajustado o puede que quiera un suéter muy oversize y también es válido, pero eso quiere decir que mientras yo más grande haga mi suéter, más corta va a ser la manga. Es decir, si yo lo hago justo al cuerpo, la manga va a ser más larga. Pero si yo empiezo a agrandar esto, fíjense, la manga cada vez es más pequeña. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. Por eso les decía que es importante que construyan primero el delantero y la espalda y después empiecen a construir las mangas. De esa forma, si es su primer suéter y están diseñando por primera vez y construyendo solas su primer suéter, lo hagan de esta forma para que puedan como tener control sobre todo el proceso. Y después, esta medida, por ejemplo, de la manga, que sería la final o el principio, depende de cómo la construyan, del puño no va a ser relevante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a construir un rectángulo que después lo vamos a doblar. Entonces no hacemos disminuciones. Si fuéramos a hacer una disminución, sí, porque la manga quedaría así y se va a ceñir hacia lo que es el puño. Pero en este caso vamos a hacer un rectángulo. Entonces la medida que necesitamos es la medida inicial desde donde termina nuestra espalda y nuestro suéter, que serían las dos bases. Entonces puede ser que esa medida esté acá,
puede ser que esa medida esté por acá, o puede ser que esa medida esté por acá. Y fíjense qué diferente que sería cada una de esas medidas de lo que sería el ancho de mi manga. Entonces, este ancho de mi manga, que va a ser en los dos igual, tanto al inicio como al final y en las dos mangas, va a depender de qué tan grande haga yo mi delantero y espalda. Esas serían esencialmente las medidas y las piezas que necesitamos construir para nuestro primer suéter. Ahora, cómo trasladamos estas medidas o cómo hacemos con la muestra? Vamos a ver un poquito ese proceso. Bien, vamos a hablar de la muestra porque básicamente a partir de esta muestra es que vamos a poder sacar todas las otras medidas y construir todo nuestro primer suéter. Esto es una ayudita que yo diseñé para justamente calcular mis propias muestras. Acá tenemos el cuadrado de 10 por 10 que nos marca el mínimo tamaño que tiene que tener una muestra, pero yo siempre les recomiendo que si van a trabajar, por ejemplo, con diseños que son proyectos que son muy grandes, su muestra sea un poco más amplia. Lo mismo si van a trabajar con hilados que son muy pesados y que una vez que ya estén tejidos va a modificar mucho la tensión. Tengan en cuenta que esta muestra les va a dar mucha información, así que mientras más grandecita puedan hacerla, mejor. 10 por 10 es el mínimo. Acá, como ven, tengo como una reglita para medir y acá es una ficha técnica también para hacer como todas las anotaciones. Y acá tengo algunas muestritas, fíjense, tejidas, que son justamente de 10 por 10, todas. Si las medimos, están en 10 por 10 porque ya están calculadas. Fíjense. Y acá yo puedo tomar los datos técnicos de estas muestritas. Algunas tienen distinta tensión. Fíjense que este punto, si yo lo bloqueo, fíjense que necesita ese bloqueo porque tiene 10 por 10, pero tiende a comprimirse, fíjense. En cambio, este, que es de algodón, lo que tiende es a quedar más rígido. Fíjense cómo cambia. Y todas son de 10 por 10. Pero cambia mucho dependiendo el hilado. Este hilado es el más liviano, por eso también es que cambia mucho su tensión. Este es más pesadito y este es un intermedio. Toda esa información es importante y se puede como anotar en la ficha. Entonces, de esta muestrita que vamos a tener de 10 por 10, vamos a sumarla acá, porque es una pieza súper importante que sería como nuestra quinta pieza, porque va a estar en todos nuestros diseños, esta pieza, que sería la muestra, que va a tener 10 por 10, vamos a decir, ¿no? En este caso, una muestra clásica de 10 por 10. Y esa muestra vamos a trasladarla. Una vez que elegimos el punto que vamos a usar, vamos a tejer en ese punto una muestrita mínima de 10 por 10. A veces puede pasar que por el punto que estamos trabajando no nos permita hacerla de 10 por 10 exacto y la muestra sea más grande. No importa, pueden tomar la medida de 10 por 10, es decir, si esta muestra fuera más grande, esto está preparado para cortar justamente, entonces se puede posicionar y si la muestra es más grande, yo igual puedo tomar la medida y contar cuántos puntos entran en 10 centímetros. Esto es un poco de matemática y puede parecer un poco engorroso, así que vamos despacio. Yo ya tengo mis medidas y vamos a suponer que tengo 60 centímetros de espalda, ¿no? Y acá yo tengo mi muestra de 10 centímetros. En 10 centímetros, vamos a anotar acá, en 10 centímetros me entraron 20 puntos. Vamos a suponer de cualquier punto que estemos utilizando. Entonces, si yo necesité 20 puntos para tejer 10 centímetros, ahora necesito saber cuántos puntos voy a necesitar para tejer 60 centímetros en total. Esto es una regla de 3 simples. Parece difícil, pero no lo es. Entonces, si yo necesité 20 puntos para 10 centímetros, necesito X para 60 centímetros. Esta es la regla. Para 10 centímetros, 20 puntos. Para 60 centímetros, X. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, se multiplica acá, 60 por 20. Y esto del resultado se divide acá. Vamos a ponerlo acá, se divide. Y esto se multiplica. Entonces, 60 por 20 y el resultado lo divido por 10 centímetros. Entonces, acá me va a dar X. Y esta es la cantidad de puntos, son 60 centímetros para la espalda y el resultado, que es X, es la cantidad de puntos que tengo que poner yo para mi espalda. Y el mismo proceso voy a usar para todas las otras piezas. Ahora,
¿Cuánto alto le tengo que dar? Bueno, eso va a depender también del punto que estemos utilizando, porque no todos los puntos, fíjense, tienen el mismo alto. Pero podemos hacer exactamente el mismo proceso. Si, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color. Si yo necesité, por ejemplo, en 10 centímetros, hice 5 vueltas, vamos a poner. Y yo necesito tejer ahora, vamos a ponerle unos 45 centímetros. ¿Cuántas vueltas serían que yo tengo que tejer? Bueno, X. Y acá hacemos exactamente el mismo proceso. Vamos a multiplicar 45 por 5 y el resultado lo vamos a dividir. Y X va a ser la cantidad de vueltas que yo voy a tener que hacer para mi espalda. Entonces, 45 centímetros de espalda. Y también me da este X puntos. Entonces yo ya sé cuántas vueltas voy a tener que tejer. Como les decía, ese número también se puede controlar, que es el número de la cantidad de vueltas que tendría que ser el alto. Entonces tenemos acá nuestro ancho y nuestro alto. El alto, ustedes, este alto lo pueden controlar acá, porque ustedes van a ir tejiendo de esta forma. Vamos a tejer horizontal, en rectangular, simple, y como ustedes van a ir tejiendo de esta forma, pueden hacer exactamente lo mismo que con las mangas. Van a ir controlando esta medida a medida que tejen. Y también pueden hacer lo mismo de colgarla con los brochecitos para que ceda y tenga justamente la medida que ustedes quieran y después no les quede más largo porque adquirió demasiado peso. Eso les decía con las muestras. Fíjense qué pequeña, que es una muestra de 10 por 10. Esto prácticamente no tiene peso, pero si yo hago un suéter oversize, lo que va a pasar es que el tejido va a empezar a hacer esto, justamente por el peso. Entonces, el largo inicial que yo quise darle a mi suéter se va a modificar lógicamente por ese mismo peso. Entonces, lo que podemos hacer es ir tejiendo más o menos hasta llegar a esta cantidad de vueltas que a mí me dio. Y ahí vemos y podemos colgar el tejido bien tensado con varios ganchitos, para que no se deforme, colgarlo un poco toda una noche capaz antes de coserlo. Esa sería la forma de trasladar nuestra muestra a nuestras piezas para construir nuestro primer suéter. Ahora vamos a ver un poquito algunas cosas que no tienen que ver con detalles técnicos, sino con cuestiones de diseño. Todas estas piezas, lógicamente, después llevan costuras. Nuestro suéter va a quedar una cosa así. Vamos a tener costuras acá. Vamos a tener costuras acá, que vamos a dejar un espacio para lo que es el cuello. Y después vamos a tener las mangas acá. Y vamos a tener toda esta costura, vamos a marcarla con otro color. Vamos a tener esta costura acá, que es la que le hicimos a la manga, pero uniéndola a lo que sería el suéter. Y vamos a tener la costura acá, que la voy a marcar en verde, de cierre de lo que sería la manga. Esta forma de construir es muy sencilla, pero implica mucha costura. Lo cual no me parece malo. Yo sé que a muchas de ustedes no les gusta coser y que les resulta muy engorroso, pero yo creo que es algo que una tejedora debe saber hacer a la perfección y que una vez que empezás a conocer muy bien cómo hacer las costuras, se vuelve como mucho más fácil y mucho más rápido. Y esta forma de construir, después vamos a ver en diseños más complejos, en otros videos, que te permiten muchas posibilidades creativas. Entonces es una buena forma también, como ven, de hacer un primer diseño, de controlar todas las medidas y de ir como paso a paso. Tenemos como varias costuras, pero podemos, ir haciendo como todas estas piezas de a poco y que el proceso sea como mucho más sencillo. Vamos ahora sí a ver algunas cuestiones de diseño. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el diseño, porque tal vez creemos que porque estamos trabajando con mi primer diseño muy sencillo, con cuadrados y rectángulos y con muchas costuras, no puede ser atractivo, no puede ser bello. Así que vamos a como desmentir un poco eso y hablar de algunas cositas que podríamos hacer para hacerlo mucho más interesante. Por ejemplo, podríamos trabajar un poco el color, incorporar color. Vamos a tener nuestro suéter. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a hacerlo manga 3/4, por ejemplo. Podríamos hacerlo cortito.
hacer un suéter cortito, por ejemplo, con manga 3/4. La manga recuerden que va a caer como por acá. Y podríamos trabajar, por ejemplo, lo que es, como les decía, el color y jugar con colores distintos y hacerlo más atractivo, cambiar el color de las mangas, trabajar con rayas, ¿por qué no? Hacer bordes con rayas. Todo lo que sea color le va a dar mucho más carácter al diseño sin necesidad de incorporar ningún otro elemento extra. O sea, pintar un poquito acá, por ejemplo, a 3 colores. Después hay otro elemento que a mí me parece re interesante a trabajar y también por eso les decía un poco de que una tejedora necesita aprender a hacer buenas costuras. Y es que la costura en sí misma puede ser un elemento de diseño, tanto como un elemento de prolijidad, porque la costura no se note y sea perfecta cuando trabajamos con puntos, por ejemplo, de encaje, que tienen que coincidir, como con costuras que sí se ven, porque podemos trabajar, por ejemplo, con una costura que sí se vea en otro color, como por ejemplo una costura tipo festón. De eso pueden encontrar el tutorial, por ejemplo, en este mismo canal. Y podemos trabajar una costura en otro color teniendo nuestro suéter, por ejemplo, trabajado en este color en rosa. Y trabajamos, ¿no?, nuestra costura en color turquesa para que destaque. Entonces la costura también puede ser un elemento de diseño o puede ser que justamente querramos que no se note y también podemos trabajar ahí la técnica y la perfección. Estas son cuestiones que tal vez el día de mañana ustedes quieran derivar a otras personas. Pueden construir las piezas y tener a alguien que cosa las piezas por ustedes, pero si ustedes no saben hacerlo, es muy difícil que puedan también trasladar ese nivel de perfección a alguien más. Otro elemento de diseño que pueden usar es el punto en sí mismo. Ustedes acá pueden ver, por ejemplo, estos son puntos muy sencillos. Tenemos acá vareta, acá tenemos punto arroz y acá tenemos el punto arbusto. Estos puntos son muy sencillos. Acá en este mismo canal también van a encontrar otros puntos que son como muy sencillos de tejer, pero que quedan muy vistosos. Si nunca construyeron un suéter ustedes solas, les recomiendo que usen algún punto básico. Algún punto bajo, media vareta, o que puedan combinar, por ejemplo, en punto arroz, que combina lo que es punto bajo y punto alto. Lo mismo en el punto arbusto, que combina punto bajo y punto alto, solo que lo combina de forma distinta. Si pueden utilizar estos puntos sencillos cuando recién comienzan, mejor, porque les va a garantizar que ustedes puedan diseñar ese primer suéter que les encante usar. Esa es la idea, que ustedes puedan diseñar algo con lo que realmente se sientan orgullosas y que realmente les dé ganas de usar, porque va a pasar que tal vez nuestro primer suéter no sea algo que nos encante y querramos usar. Yo todavía tengo mi primer suéter, todavía me encanta y lo hice con ayuda, lógicamente, porque todavía no tenía tanto acceso a estos tutoriales, pero todavía lo sigo usando y me encanta y es súper sencillo y está construido también de esta forma. Pero como les decía, el punto puede hacer mucho por ustedes. Este suéter, por ejemplo, no tiene terminaciones porque el mismo punto tiene esta terminación, fíjense, en abanicos y queda muy vistosa. Lo mismo pasa con el cuello. Entonces, si nosotros, por ejemplo, utilizamos algún punto que tiene una linda terminación, porque trabaja, por ejemplo, con abanicos, puede ser que ni siquiera necesitemos hacer como les decía, ¿no? Acá tenemos nuestro suéter. Vamos a hacerlo larguito esta vez. Puede ser que, fíjense, sea una cosa así, pero porque el punto sol hace todo, digamos. No es porque nosotros hicimos algún ribete o porque lo trabajamos, sino porque el punto hizo todo por mí. Entonces, son cosas que tenemos que aprovechar porque son cuestiones de diseño que ya son muy sencillas y como que vienen incorporadas en el punto, vamos a decirlo. Y son muy, muy sencillas. Otro elemento de diseño a tener en cuenta son los extras que podamos utilizar. Nosotros tenemos tal vez un suéter muy, muy simple. Vamos a hacerlo así bien anchito. Algo oversize, que nos va a cubrir mucho. Pero ¿por qué no podemos empezar a jugar con superposiciones, como ven acá, por ejemplo, y empezar a superponer con textiles, hacer hombreras, ¿no? Por ejemplo, hacer hombreras con otros textiles, incorporarle apliques que ya estén hechos o apliques que podamos hacer con tejido también. Hay muchísimos tutoriales para eso. Podemos jugar también con el tema de los ribetes. Hay muchos ribetes muy sencillos para hacer. Podemos jugar con algo que a mí me encanta y que son los flecos, por ejemplo, que a mí me encanta ponerle flecos a todo, fíjense.
y estoy trabajando solamente un diseño que es de la estructura más sencilla que hay. Y fíjense todas las cosas que ya incorporé sin necesidad de que la estructura sea compleja. Entonces, esto es una cuestión de creatividad. No necesitamos que la estructura sea compleja para poder hacer un primer diseño que sea bello y que te encante usar. Si quieres saber más de estas cuestiones de diseño, yo tengo disponible un ebook que se llama Mi Primer Diseño y que puedes adquirirlo de forma completamente gratuita. Así que entra a mi blog y búscalo entre las primeras entradas, que lo vas a encontrar y te lo vas a poder descargar de forma completamente gratis. Y además vas a encontrar un montón de tips y un montón de recursos gratuitos que te van a ayudar a construir tu primer prenda que te encante usar. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo tutorial.